Buenos días, vamos a seguir con el programa de las jornadas. En primer lugar, para mí es un placer estar aquí. Me vais a disculpar, ya sé que lo importante siempre es escuchar al conferenciante y en este caso los más presentados. Me voy a permitir un par de minutos comentar alguna cosa que creo que como digo, para mí es un placer estar en la RESAD, en la que transcurrió una parte importante de mi vida profesional y con la que he seguido manteniendo siempre una relación tanto personal como profesional intensa, tanto con la institución como con algunos de los profesores y las personas que trabajan en ella. Por lo tanto, para mí es un honor y un placer. Quiero agradecer muy especialmente a Ana y a Alicia el que un año más me han invitado a participar de alguna forma en estas jornadas verdaderamente ejemplares desde el punto de vista social, político y desde el punto de vista académico y por supuesto desde el punto de vista humano. A lo largo de la vida, como tantos de los que estamos aquí, tantas de las que estáis aquí, hemos participado en muchos eventos y puedo decirlo con sinceridad, no tiene nada que ver con la retórica, pocos, muy pocos, tienen este nivel de rigor, de calidad, de capacidad de estímulo intelectual y personal, de cordialidad, de intensidad y de también de ejemplaridad en su organización. Por lo tanto, me felicito y os felicito a todas por forma parte del bien hacer de todas vosotras y singularmente, claro, de Ana, de Alicia y de las participantes, compañeras y ponentes en estos días. También, perdona, estoy un poco acatarrado, también es un motivo de honor y de placer estar aquí para presentar a una colega tan brillante como Gabriela Cordone, que además es muy amiga y a quien aprecio mucho en lo personal y en lo profesional. Lo primero queda entre nosotros, pero lo segundo lo vais a comprobar inmediatamente quienes no la conocierais, aunque sé que hace bien y se ha traído su clac, para estar aquí. Así que es una persona que conoce el mundo del teatro, que ha traído una nutrida y entregada clac. Puedo decir además que hemos satisfecho ya, antes de comenzar, las expectativas. Hemos colocado el cartel de no hay entradas para la función de hoy, puesto que Gabriel había hecho un montón de fotocopias y han sido insuficientes. De manera que podemos imaginar ese mítico cartel de las funciones teatrales. Gabriela Cordone, como sabéis, es profesora en la Universidad de Lausanne, es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI y entre su amplia labor investigadora, voy a tomar con títulos, pero creo que hay que mencionar especialmente un libro de obligada referencia, que es El cuerpo presente, cuerpo y texto en el último teatro español, esto al que todos hemos recurrido y debemos recurrir cuando investigamos casi todos los temas que atraviesan por estas cuestiones, o como coeditora el excelente libro también Manifestaciones intermediales de la literatura hispánica del siglo XXI. Participa también en el proyecto de investigación Teatro y Crisis de la Universidad de Estrasburgo y con la Universidad de Lyon participa en el proyecto sobre los imaginarios lésbicos hispánicos en la literatura de los últimos 25 años. Además de todas estas cosas y muchas más que podréis encontrar fácilmente, creo que de Gabriela habría que decir algo que también se puede decir de los buenos espectáculos, que no solo sabe mucho, es decir, no solo sus intervenciones están armadas desde el rigor, desde una fundamentación intelectual muy sólida, sino que cuando habla o cuando escribe, uno enseguida se siente concernido por aquello. Siente que se ha escrito o se está diciendo para el receptor también. No solo, como pasa en tantos espectáculos y en tantas conferencias de nuestros colegas, para lucimiento propio,
o para un nutrido público que tiene que reconocer lo bueno, lo brillante que es. Eso no pasa en Gabriela, es muy buena, es muy brillante, pero da cabida al receptor o da cabida al lector. Y sin más, si os dejo ya con la conferencia Teatro lesbiano y feminismo, convergencias y divergencias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por esta generosa, exageradísima... No sé qué decir. Realmente te agradezco muchísimo y es un placer estar aquí, como el año pasado, que fueron unas jornadas maravillosas. Y quisiera ante todo agradecer en nombre de la sección de español de la Universidad de Lausana, en el mío propio y en el de mis colegas y el de todos los estudiantes que nos acompañan aquí, que son un montón, justamente que me vienen a aplaudir. Quisiera agradecer a Alicia, a Ana y a Mercedes, así como al equipo de coordinación de las organizadoras y el equipo de organización, esta invitación al coloquio y la magnífica acogida que hemos recibido. Realmente nos han tomado entre los brazos, realmente fue muy lindo y lo sigue siendo. Este coloquio nos ha convocado en torno a una propuesta algo diferente quizás de las anteriores, puesto que se trata de reflexionar desde dentro del feminismo y hacia el feminismo. Estos lados oscuros, ¿no?, que consiste esta propuesta, estos lados oscuros son, como en toda familia respetable, los lados que avergüenzan, los lados que son impresentables, y que hay que ocultar. Bien. Ahora, ¿de qué familia respetable estaríamos hablando? Sin duda, del feminismo que es tolerado en los medios, el feminismo que es tolerado en el poder, en el feminismo del lenguaje medido, políticamente presentable y, por supuesto, blanco, neoliberal y burgués. Heterosexual, por supuesto, y librepensador. Estos atributos excluyentes, me pregunto, porque tengo muchas preguntas más que estos atributos excluyentes, ¿es el precio que hay que pagar para existir como movimiento respetable en esta escena del poder? Este es el precio que hay que pagar para existir como feministas. Ana, Alicia y Mercedes nos proponen entonces reflexionar en torno a todas aquellas voces que no se sienten representadas por el feminismo. Ese feminismo globalizado, blanco, de clase media, como dijimos, que es un poco un eufemismo, ¿no?, de la supremacía neoliberal. Retomando la convocatoria, y retomo lo que nos habíais propuesto, ¿no? Las negras, las indias, las pobres, las trans, las putas, las brujas, las viejas, las místicas, las iletradas, las migrantes, etc. Bien, en este ejercicio de visibilizar colectivos o categorías muy significativamente, y me pregunto si fue un acto fallido, chicas, se nos han quedado ocultas las lesbianas. Por eso, en esta charla quisiera abordar dos textos teatrales que ponen en escena desde diferentes lugares la cuestión lesbiana. El primer texto será Chicas, de Carmen Loza, y el segundo, Judith, de Isia Pascual. Cuando hablamos de cuestión lesbiana, podemos pensar que existe un problema, que existe un relieve, un accidente, quizá, en la lectura de este continuum social. Se habla también de cuestión judía, en ese mismo sentido. Es decir, se trataría de fenómenos que no corresponden a la norma social impuesta,
o mayoritaria. Por ejemplo, los judíos dentro del Imperio Romano, luego del Imperio Cristiano. Podemos entonces entender, por cuestión lesbiana, el conjunto de interrogantes generados por los estudios de orden social, literario, histórico, estadístico, que tienen por objeto las mujeres que no se inscriben en la heteronormatividad, en el ámbito justamente de una sociedad heteronormativa. Justamente ahí está el problema, ¿no? El problema es la sociedad heteronormativa y cómo se inscriben las mujeres que no responden a esta Los resultados de estas investigaciones generan a su vez lo que se llama los estudios lésbicos, que existen, como los estudios de género o los estudios feministas. Para proceder metodológicamente, les propongo en primer lugar situar el feminismo lesbiano dentro de la reflexión feminista. ¿Cuáles son los puntos de convergencia? ¿Cuáles no? ¿Y por qué? En segundo lugar, trataremos de responder si las obras evocadas, Chicas y Judy, responden a una lectura o a una intención feminista normalizadora o si mantiene un carácter subversivo del feminismo lesbiano. Ahí ya les estoy dando una clave de interpretación. Hay una hojita que estuvo circulando con las referencias bibliográficas. No sé si bueno, hubieron. Muy bien. Me voy a referir a estas referencias. La marginalidad de ciertos feminismos es un tema recurrente. Hace 10 años, Bárbara Ramajo García, investigadora y activista lesbiana, lanzaba estas preguntas que retomo para introducir el debate a las que, cuyas preguntas trataremos de responder. Me parece que deberíamos responder durante esta charla. Dice Bárbara Ramajo, está muy bien, realmente lo plantea. Dice así, la cito: ¿cómo es posible que precisamente ahora, está hablando de 2008, cómo es posible que precisamente ahora, cuando Barcelona es la ciudad lesbiana por excelencia o por abundancia, cuando socialmente o culturalmente se normalizan las lesbianas, cómo es posible que en estos contextos favorables de existencias lesbianas, los discursos o las imágenes públicas de los feminismos, ya sea académicos o institucionales, brillan por la ausencia continuada de discursos de lesbianas? Las lesbianas no aparecen en los discursos feministas. Es un hecho. Dice Bárbara, otra pregunta. ¿Podemos decir que actualmente los feminismos se presentan o se entienden de entrada como heterosexuales? Otra pregunta. ¿Por qué somos las lesbianas feministas las únicas responsables de visibilizar a las lesbianas dentro y fuera de los feminismos? ¿Por qué los feminismos dejan de cuestionar las heterosexualidades normativas como instituciones de poder? ¿Es posible que existan más lesbofobias dentro de las filas feministas que fuera de las mismas? ¿Por qué cuando en la actualidad se narran las historias de los feminismos desaparecen las lesbianas feministas de los grandes debates? Bien, termina Bárbara Ramajo diciendo: ¿no es este silenciamiento de las lesbianas feministas en las imágenes o en los discursos o en las historias de movimientos feministas un ejemplo claro de cómo actúan los poderes? Y yo agregaría, ¿por qué las feministas que sí abordan, pero no muy seguido, hay que decirlo, pero sí abordan el feminismo negro, indio, descolonial, no abordan el feminismo lesbiano? Pregunta esa. Vamos a tratar de responder, ¿no? a poner en contexto todo esto.
de la mano justamente de una socióloga y activista lesbiana, Jules Falquet, lo tienen ahí en la bibliografía, que escribió una breve reseña de algunas teorías lésbicas. Esto está también en la red. Y este sería mi cuadro metodológico. Quizás sea necesario empezar por un elemento terminológico que me parece que a menudo se emplean indistintamente en los términos. Por ejemplo, el término lesbiana, homosexual femenina o mujer gay. Pero hay que decir que políticamente no son equivalentes. Vamos a ver, la palabra homosexual se refiere a un conjunto de prácticas afectivas, sexuales, amorosas, relacionadas entre dos personas del mismo sexo. En estas prácticas individuales, a diferencia de las heterosexuales, si son conocidas, pueden llevar a la estigmatización y a la opresión. El término homosexual marca pues una diferencia con la población heterosexual e indica una vivencia social diferente de quienes se apegan a la norma heterosexual. Ahora bien, establecer un paralelismo entre la situación del hombre homosexual y de la mujer homosexual puede también llevar a engaño, porque el feminismo ha demostrado que la opresión patriarcal coloca a las mujeres en una posición social muy diferente a la del hombre. Este esquema, no tenemos que olvidarlo, y vamos a volver más adelante, se repite también en la población homosexual. Por lo tanto, no podemos amalgamar la situación de las lesbianas y de los gays, ni ponerla en una bolsa común, la bolsa del LGBT, de la que luego seguramente vamos a charlar. Entonces, empleando el término lesbiana, se evita la confusión entre prácticas que, si bien son todas homosexuales, no tienen en absoluto las mismas condiciones ni el mismo alcance político. De ahí que el término lesbiana fuera empleado inicialmente para señalar el sentido político reivindicado por el movimiento lésbico feminista. La palabra lesbiana lo digo una y otra vez para que se acostumbre. Como no se dice nunca, ¿no? Entonces, la palabra lesbiana se refiere a un lesbianismo, entonces, político, es decir, a un cuestionamiento teórico del sistema heterosexual de la organización social, que propone justamente en la siguiente lectura. Para el análisis lésbico-feminista, el sistema heterosexual descansa en la división de la humanidad basada en dos sexos que construyen dos géneros rigurosamente opuestos y forzados a mantener unas desiguales relaciones de complementariedad. Es decir, una división del trabajo desigual, con la explotación de las mujeres en lo laboral, en lo doméstico, en lo sexual, en lo reproductivo y en lo psicoemocional. En este sentido, al cuestionar el sistema heterosexual, el feminismo lesbiano cuestiona el sistema dominante. Una vez aclarado este alcance político, pongamos en relación el movimiento lesbiano con el movimiento feminista y el movimiento homosexual. El movimiento lesbiano, como todos saben, es un movimiento social, y es un movimiento social que surge como tantos movimientos revolucionarios en los años 60, que fue un momento de prosperidad económica en el mundo occidental. Pero curiosamente el movimiento lesbiano no fue tan estudiado como lo fue el movimiento negro, como lo fue el movimiento indígena, como lo fue el movimiento estudiantil de los años 60, o como lo fue el movimiento de mujeres. El movimiento lésbico entonces se va a vincular ideológicamente de manera muy fuerte con otros dos movimientos que surgen en la misma época. El movimiento feminista de la segunda ola
y el movimiento homosexual, que se organiza muy rápidamente después de la insurrección de Stonewall en 1969. Sin embargo, el movimiento lésbico poco a poco se va a separar de estos dos movimientos, y en muchos países. ¿Por qué se separa? Es muy interesante. Como mujeres, las lesbianas no tardan en advertir, en señalar, en criticar la actitud falocéntrica, misógina y patriarcal del movimiento homosexual, dominado por una cuestión de poder por los chicos. Es el caso todavía hoy en las agrupaciones justamente LGBT. Se dan estos poderes que son mucho más, que están mucho más presentes. Después ya presente por una cuestión de dinero. Claro. Bueno, lo vamos a volver a echar. Entonces se separan del movimiento homosexual, y como mujeres homosexuales, muchas no se identifican plenamente con el movimiento feminista. Es decir, el movimiento feminista significó un importante espacio de lucha, de encuentro de mujeres que comparten la misma preocupación de terminar con estereotipos y limitaciones sociales debido al género, pero muchas lesbianas que contribuyeron muy activamente a la conformación del movimiento feminista se percibieron como una amenaza del movimiento feminista. Es decir, las feministas percibían a las lesbianas como una amenaza. Una amenaza porque no olvidemos que la crítica lesbiana es una crítica del sistema heterosexual. Entonces, evidentemente, ahí había algo que no podía hallar su eco en el movimiento feminista. Buena parte del colectivo feminista se deja intimidar por el poder institucional y el mensaje social que exige al feminismo para ser mínimamente considerado, que postergue, silencie o invisibilice el lesbianismo. Y es verdad que mientras que las lesbianas se comprometieron en causas que quizá atañen menos a las lesbianas, como podría ser, el aborto o la anticoncepción, las feministas siempre se mostraron un poco tímidas a la hora de defender causas lesbianas. Entonces, es una especie de complementariedad que no sigue. Es el caso en Suiza. En Suiza vamos a hacer... Esperen que no voy a tomar. Va a haber una huelga, la huelga feminista del 14 de junio. La estamos preparando. Y tenemos que luchar mucho para la visibilidad de las lesbianas, que realmente no aparecen en los colectivos. El colectivo feminista no incorpora como algo natural, ¿no? A los colectivos lesbianas. Bueno, de ahí que las lesbianas empiecen a crear movimientos que atiendan políticamente a su especificidad. Es necesario, así todo, tener en claro que existe una multiplicidad de voces dentro del movimiento lesbiano que se conjuga con variables de raza y de clase. Esta multiplicidad de voces viene tanto de lo académico como de las activistas, y todas apuntan a una crítica de la hegemonía del movimiento lésbico y feminista blanco, occidental y de clase media. Entre estas críticas, evoquemos aquella realizada desde los estudios literarios. Los estudios literarios fueron realmente los primeros que abordaron el lesbianismo como vínculo político y como un desafío moral. Recordemos el de las lesbianas proletarias
y no blancas en los años 50 en Chicago, menos conocido. Recordemos aquel que surge de las críticas del modelo lésbico en los años 70, fundamentalmente blanco y occidental y de clase media, que lo llevaron las negras y las no blancas, y que se afirmaron en una lucha por lo que sería la opresión de raza, de clase y de sexo. Pero también muchos movimientos se han deslindado del movimiento lesbiano porque según las comunidades en donde están inmersas las mujeres, no pueden deslindarse del todo, ni de las mujeres feministas, ni de los hombres. Depende socialmente en dónde te sitúas y qué tipo de comunidad, desde qué tipo de comunidad estamos hablando. Entonces, son realidades sociales totalmente diferentes. Entre las pensadoras también tenemos una multiplicidad de acercamientos que apuntan a la afirmación teórica del lesbianismo. No hay afirmación teórica de la heterosexualidad. La teoría siempre teoría homosexual, pero no hay una teoría heterosexual, es muy interesante. Pues estas diferentes pensadoras van a ir marcando el movimiento dentro del lesbianismo, que va a ser el lesbianismo feminista, radical o separatista. Hay unas muy buenas referencias en el libro de Jules Falquet, que se los recomiendo. Me voy a... Entonces, entre las pensadoras, recordemos dos, pero muchas, finales de los años 70, Adrienne Rich, en su libro Heterosexualidad obligatoria, existencia lésbica, fue publicado en los años 80, o sea, ayer, donde plantea la causa de la invisibilización de las lesbianas, incluso dentro del movimiento feminista. Y del 78, la francesa Monique Wittig, que plantea también la heterosexualidad como un régimen político central. Las categorías políticas hombre-mujer son categorías políticas, son categorías inventadas, construidas, que son interdependientes, ¿no? Para que llamemos a un hombre hombre, tenemos que tener al otro lado a una mujer llamarla mujer, ¿no? Esa interdependencia, y donde la lesbiana estaría más allá de las categorías de sexo. De ahí el título de una obra de Monique Wittig, que son Las lesbianas no somos mujeres. Porque una mujer siempre se define con respecto al hombre. De ahí que las lesbianas no somos mujeres. Eso las lleva a la ruptura con el feminismo clásico. Convengamos que actualmente estamos ante una creciente visibilidad, una convergencia internacional, el respeto de principios a nivel internacional, pero ya puestas a criticar, toda esta lucha quizá le esté quitando radicalidad, a la lucha, la está homogeneizando, la está amalgamando con otros movimientos. La está amalgamando quizá con el matrimonio gay, con la preferencia sexual, y en donde justamente en este marco de tolerancia y de integración, en el que ejercen gran influencia las grandes organizaciones internacionales para la tolerancia y la integración. Pero, claro, hay una derechización social general que te lleva justamente a considerar la tolerancia y la integración como algo muy bueno. Yo me pregunto si lo es. El pensamiento queer, del que nos habló Erwan, que es académico, el pensamiento queer es académico,
no es militante ni es callejero. Y está influenciado por muchos imaginarios masculinos. Es decir, salvo el movimiento radical lesbiano,